En su mensaje de este martes, ante la Asamblea General, el presidente Luis Lacalle Pou mencionó 3 inversiones en infraestructura que, en su visión, tienen importancia no solo económica, sino también estratégica. Una de ellas, la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua para abastecer a Montevideo y la zona metropolitana, que se instalaría sobre el Río de la Plata, en el departamento de San José. La inversión, según agregó Lacalle Pou, rondaría los $200 millones. Se trata de una iniciativa privada que el gobierno evaluó y avaló y que ahora debe pasar por un llamado a licitación. ¿Por qué tiene importancia estratégica? ¿Cómo será esta obra? Vamos a conversar a partir de este momento con el presidente del directorio de OCE, ingeniero Raúl Montero. Ingeniero Montero, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emilia. Usted había adelantado esta posibilidad en aquella entrevista que hicimos acá en Perspectiva en diciembre, a comienzos de diciembre. Empiezo pidiéndole entonces que recordemos por qué es necesario complementar el servicio que brinda la usina actual, la que está ubicada en Aguas Corrientes. Sí, el panorama que con el cual nos encontramos nosotros el año pasado fue bastante complejo. Recordemos que la entrevista fue en un momento que teníamos una gran incertidumbre con respecto al clima. Teníamos planteada una sequía en prácticamente todo el país, pero particularmente en la zona sur y en la zona de la cuenca de Santa Lucía. Y veníamos de una sequía también del verano anterior. Nosotros en abril, cuando asumimos, abril del año pasado, la cantidad de agua reservada en Paso Severino era suficiente como para 50 días, no mucho más. Y el agua que nos traía el Santa Lucía Grande, recordemos que Paso Severino está sobre el Santa Lucía Chico, pero el Santa Lucía y esa agua se encuentra con el Santa Lucía Grande. El agua de Santa Lucía Grande era bastante menor su caudal que lo que necesitábamos por día para abastecer Montevideo. Así que teníamos un panorama complicado. Ese panorama complicado era, digamos, especialmente complicado por esa razón, por el déficit hídrico. Pero ya hace años que existe la preocupación por la fragilidad del abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Recuerdo comentarios que había hecho en su momento el ministro de Defensa fallecido, Eleuterio Fernández Huidobro. Bueno, y el propio directorio de OCE en años anteriores estaba considerando alternativas, ¿no? El problema de fondo es que hay una sola fuente, el río Santa Lucía, y a su vez esa fuente tiene problemas incluso de calidad del agua, como todos sabemos, contaminación, etcétera. Claro, también, sí, en este siglo ya hubieron dos eventos que fueron grandes llamados de atención. En el 2009, en el 15 y 16, y creo que a fines del siglo pasado, en el 97, parece un poco mentira decir siglo pasado, pero es así, también tuvimos alguna luz amarilla tendiendo a roja prendiéndose. Pero también está esa otra parte que usted dice, que es el tema de depender de una sola cuenca y también depender de una sola usina. Uh-huh. Todos esos factores hicieron para que llegáramos a esto que se planteó la semana pasada en el directorio de OCE y que el presidente de la República anunciara en su mensaje al Parlamento. Sí, en la entrevista de diciembre usted anticipó que este año se iba a tomar una decisión y que además de la vieja idea, la que se había estado considerando en el periodo pasado, de construir una nueva represa en Casupá, había alternativas nuevas. Concretamente se manejaba esto, la idea de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata, ¿no? Sí, que mucha gente me ha llamado preguntándome si habíamos planteado desalinizar, y quiero aclarar un poco eso. O sea, ese lugar donde se plantea hacer la toma
de agua del Río de la Plata, muy cercano a los límites de San José con Colonia. Es un lugar que el Río de la Plata tiene agua que no es salada, o sea, ya OCE extrae agua para Juan Lacase, por ejemplo, y para Colonia del Río de la Plata. Sí, muy distinto sería poner una planta de este estilo, supongamos, no sé, en Punta del Este o en Rocha, ¿no? Allí sí habría que pensar en desalinizar. Claro, sí, o ya en la Costa de Oro, que estamos pensando y evaluando seriamente colocar una desalinizadora. De tanto usar la palabra la estamos aprendiendo a decir, yo por lo menos. Ya no se tropieza. No, sí, o sea, está demostrado, pero indudablemente que hay que estudiarlo con más profundidad, que muy pocos días en el año estadísticamente podríamos tener agua salada en esa zona de la cual estamos hablando. Arasatí, San José, pasando Quillú, ¿no? A unos 70, 80 kilómetros de Montevideo. Bocas de Cufré, por ejemplo, también, que es el límite un poco con Colonia. O sea, ahí tendríamos prácticamente asegurado agua dulce, pero por supuesto que hay que estudiarlo un poco más. De eso se va a encargar la propia empresa que presenta la iniciativa privada, porque de eso se trata. Yo creo que lo que estamos resolviendo en este momento en el directorio de OCE fue cuál era el camino para conseguir un proyecto de detalle de ingeniería. Nos quedan otras cosas, nos quedan ver la financiación y nos quedan ver el modelo de contrato, y nos queda ver el procedimiento competitivo que elegimos para llegar a ver a qué empresa es la encargada de construir la obra. O sea, estamos en el primer plano, que es volcarle un poco a la iniciativa privada la elaboración de un proyecto de ingeniería que no es fácil. Esta iniciativa la presentó un consorcio integrado por SACEM, Berques, Ciemsa y FAST, ¿verdad? Son 4 empresas. Son 4 empresas, sí. Y a ver, ¿qué componentes tiene? Porque estamos hablando de una planta potabilizadora, una estación de bombeo, una nueva tubería de 80 kilómetros hasta el sistema Montevideo. A ver, ¿cómo se armaría? Bueno, en orden de cómo circularía el agua, sería una toma en el Río de la Plata, o sea, la infraestructura necesaria para acceder al Río de la Plata y colocar las bombas que van a extraer el agua del Río de la Plata hacia la usina, o sea, después de la obra de toma, la usina, una usina. Después hablamos de los rangos, que podemos hablar de caudales, para ordenarnos, o sea, la toma, la usina, luego la tubería, una tubería que va a transportar agua potable, 80 kilómetros de esa tubería, y luego conectarse, que no es una obra menor tampoco la conexión, y que va a generar un estudio profundo, conectarse en una zona cercana a Melilla con el sistema metropolitano. ¿Por qué hablaba de rangos? Porque, hay 2 opciones de tubería y también hay 2 opciones de recalque. O sea, recalque sería una estación de bombeo intermedia en esos 80 kilómetros que aumenten la capacidad de transporte de esa tubería. Eso nos da un rango de caudales que, para decirlo en relación a aguas corrientes, podrían andar entre un 20% de aguas corrientes y un 50% de aguas corrientes. Por lo tanto, estamos hablando de una obra complementaria, no sustitutiva de aguas corrientes. Una obra complementaria, pero que tiene, parece, lo habíamos charlado aquella vez, algunas ventajas, ¿no? Primera, se nutre de una fuente infinita, entre comillas, ¿no? A diferencia de aguas corrientes, que depende de la cuenca del Santa Lucía, que puede verse afectada, por ejemplo, por sequías, déficit hídrico, en el Río de la Plata, difícil que haya complicaciones para obtener agua, ¿no? Sí, podemos tener algunos vaivenes de turbiedades, dependiendo de los caudales del río Uruguay y el río Paraná, dependiendo de
mareas, dependiendo de los vientos, de las sudestadas, por ejemplo, pero nos estaríamos independizando en cuanto a cantidad de agua de los vaivenes climáticos. Ahí hay una ventaja sobre la otra posibilidad, la que se había manejado, la de la represa adicional en Casupá, ¿no? Y luego la otra ventaja estratégica de que, por ejemplo, bueno, si tenemos un fenómeno de algas en una cuenca, ya podemos... es más improbable que se nos den a la vez en los dos lados. Uh-huh. Puede haber algún evento, no digo de contaminación, puede haber algún accidente de algún tipo, entre eléctrico, lo que se puedan imaginar ustedes, que nos complique en un lado y nosotros tenemos siempre otro respaldo que es totalmente independiente. Además, creo yo que al aflojar la demanda de agua proveniente de la usina de Aguas Corrientes, al aflojar la demanda de agua de la cuenca del Santa Lucía, también de hecho como que va a mejorar el agua procesada del Santa Lucía que se use, ¿no? Bueno, sí, va a tener menos exigencia. Vamos a tener menos exigencia también en el transporte de agua entre Aguas Corrientes y Montevideo. Vamos a aliviar en ese tramo esas líneas. Vamos a gastar menos energía en hacer llegar esa energía que seguramente la gastemos en el otro lado, pero no vamos a tener concentrados en un solo lugar esos temas. Todos esos factores pesaron para que se eligiera esta opción. Los oyentes manifiestan alguna inquietud, sabe que viene en varios mensajes, a propósito de la ubicación de esta toma, allí en Arasatí, San José, teniendo en cuenta la novedad de ese colector que está construyendo la ciudad de Buenos Aires y que va a verter al Río de la Plata justamente, líquidos sucios, digamos, que sí van a tener un tratamiento, pero no un tratamiento completo y absoluto, ¿no? ¿No termina estando muy cerca una cosa de la otra? Mire, nosotros estamos haciendo llegar nuestra inquietud de tener más conocimiento de esa obra que es estamos haciendo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores un oficio planteándole nuestra preocupación. De todas maneras, por lo que yo tengo entendido, el Río de la Plata tiene una forma muy particular de correr, por decirlo entre comillas también, los ríos Paraná y Uruguay demoran mucho en mezclarse sus aguas. Nosotros estamos más sobre la influencia todavía ahí del río Uruguay. Entendemos que no corremos ese peligro, pero eso va a tener que surgir del estudio más profundo que deben hacer las empresas que se presentaron. Por lo tanto, no es una decisión tan firme como para decirme que ya no tenemos marcha atrás. Ahora se abre una etapa que la ley plantea de unos 6 meses, pero que la empresa nos ha dicho que en 4 o 5 meses lo puede hacer, de estudio de factibilidad. Ahí se van a afinar algunas cosas técnicas, pero también se va a afinar un poco el lápiz en la parte económica, como para que tengamos más elementos para entrar en un camino ya que ya no tenga un retroceso tan fácil, ¿no? Justamente, para terminar, veamos cómo son las etapas que vienen, ¿no? Acá hubo una iniciativa privada, pero este consorcio que la presentó no es necesariamente el que la va a llevar a cabo. Hay que pasar por una licitación, ¿no? Claro, hay que pasar por un procedimiento competitivo. No necesariamente, obligatoriamente debe ser una licitación, pero sí tiene que ser un procedimiento competitivo que esté incluido en la normativa nuestra. No hay muchas otras opciones, pero algunas otras hay también, seguro. Y en
Y en ese procedimiento competitivo, el consorcio que plantea la iniciativa privada tiene algunas ventajas, tiene una bonificación que la ley prevé que sea entre el 5 y el 20%, es un porcentaje que hay que fijarlo, y bueno, y algunas ventajas o derechos a mejorar la oferta en caso de no ser el adjudicatario, y también el derecho a cobrar los estudios en caso de no ser el que vaya a ejecutar. Esa es la situación. Veremos qué vamos eligiendo sobre la marcha, dependiendo un poco de nuestros plazos y de lo que nos parezca que sea más conveniente, dado que realmente queremos estar trabajando lo antes posible en el tema. Ahí está. Y dos preguntas entonces para terminar. Sí. ¿Efectivamente estamos hablando de una inversión de $200 millones o también eso todavía tiene que afinarse? No, eso tiene que afinarse. Eso es un poco el centro del rango. Yo hablé de un rango de caudales entre un tercio y un 50% de aguas corrientes. También puedo hablar de un rango de dinero, un poco más, 130 millones a unos 230 millones de dólares. O sea, eso lo tenemos que ver, no cerrarnos a una posibilidad que quedemos muy acotados. Hay que ver, pensar con un poquito de criterio de futuro, pero también estratégico, porque creo que atarnos a un caudal muy bajo nos hace perder ese valor estratégico que queremos que tenga. Y bueno, y irnos a lo más alto implica una cantidad de dinero que es muy importante, no ya para OCE, es importante para el país. ¿Cómo lo paga OCE? ¿Cómo va a abonar esta inversión? Este es un tema que lo vamos a seguir trabajando. Queremos ver, yo decía recién que lo que estamos ahora decidiendo es quién hace el proyecto, que no es un tema menor. Después tenemos que resolver la financiación y también el régimen de contrato. Y las dos cosas están entrelazadas. Queremos ver si lo hacemos por un sistema normal de contrato y de, creo que en inglés se dice de DBO, diseño, construcción y operación, pero o algún otro sistema, por supuesto que respetando lo que nos establece la Constitución en el artículo 47. Así que eso es un arduo trabajo que seguimos en forma paralela al estudio de la empresa, de la factibilidad de la obra. ¿Tiene respuesta para esta pregunta que manda Juan Carlos de la audiencia? ¿Cuál será el costo del metro cúbico puesto en Montevideo en comparación con el costo de la usina de Aguas Corrientes? Tengo alguna idea, pero no tengo una respuesta. Yo creo que depende del estudio de factibilidad. Tengo alguna idea, pero no todavía, como creo que depende de muchas cosas. Depende de qué implique ese metro cúbico de agua, de qué estemos pagando. Bueno, y lo último, ahora sí, ¿cuándo empezarían las obras? ¿Qué plazos se pueden considerar viables hoy? Se lo pregunto porque pudo haberse entendido del discurso del presidente de la calle Pou este martes que esta era una obra para este año. Claramente no va a empezar este año. Yo creo que no. Ojalá que este año nosotros digamos, sí la vamos a hacer de tal forma y podamos haber elegido qué empresa o qué consorcio de empresas la va a ejecutar, y la vamos a financiar de tal forma. Este año nos va a servir para eso. Yo creo que haber dicho en diciembre que soñaba con que que había soñado que en el año 2020 tener resuelto qué camino elegir,
ese plazo se me vino hasta febrero. Bueno, ahora creo que un poco la meta es decir, bueno, este es el camino y lo iniciamos. Supongo que el año que viene, al principio, ojalá pudiéramos iniciarlo este año. Sí, los oyentes nos hacen notar que en todo este proceso que hay que seguir falta la autorización ambiental del ministerio correspondiente, ¿no? Sí, el ministerio ha participado de estas negociaciones o todas estas discusiones que hemos tenido. No olvidemos que se coordina con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente, sí, que es un actor importante, por más que la decisión fue votada en el directorio de OCE, pero tiene tiene menos implicancias ambientales es una obra de este tipo que, por ejemplo, la construcción de un embalse. Uh-huh. O algún otro tipo de soluciones que se puedan encarar, como por ejemplo trasvasar de una cuenca a otra, que podría haber sido alguna otra solución planteada que he visto por ahí. Uh-huh. Así que aquí estamos extrayendo del Río de la Plata, potabilizando e inyectando agua potable en el sistema Montevideo. Y estamos circulando por zonas prácticamente públicas todas, por lo tanto no pensamos que no es esa la principal traba. Por último, cambiando de tema, efectivamente, además se va a llevar adelante el otro proyecto, el de darle certeza al abastecimiento de agua potable a la Costa Dorada de Canelones con una desalinizadora. ¿Cómo es eso? Sí, lo estamos trabajando, Emiliano. Ya es una obra más a la escala nuestra. En esta hablamos de 200 millones de dólares como eje. En esta hablamos de una décima parte de ese valor. Ya pasa a ser una obra, por más que es muy cara y que nosotros estamos muy ajustados en nuestro presupuesto, pero es una obra que ya la podemos encarar de otra forma y con una diferencia, Emiliano, que yo la hago notar siempre. En Montevideo nosotros no tenemos una gran demanda insatisfecha. Lo que nos va a dar esta obra es seguridad, que no es poco. Uh-huh. Lo que es más intangible, es más difícil de evaluar, el valor estratégico y el valor de seguridad. En cambio, en la Costa de Oro nosotros seguramente tenemos una demanda insatisfecha. Y yo diría que hay 3 niveles de demanda insatisfecha en la Costa de Oro. A los que ya tienen conexiones de agua potable le damos menos agua de la que ellos precisarían. Después tenemos gente que ya está instalada y que no tenemos red, estamos empezando a construir las redes. Y después, esta ya un poco más de proyección, yo creo que en la medida que nosotros le demos seguridad al abastecimiento de agua de esa zona que va entre el arroyo Pando y el arroyo Solís Grande, yo creo que es una zona que posiblemente se desarrolle más de lo que se está desarrollando, porque hay muchas iniciativas de emprendedores para construcción de grupos de viviendas en esta zona. O sea que tenemos... Esa zona depende vamos a tener nuevos clientes, ¿verdad? Esa zona depende de Laguna del Cisne, que tiene sus inconvenientes, tiene su fragilidad también. Entonces, ¿dónde se ubicaría la planta desalinizadora? Depende de Laguna del Cisne, depende del arroyo Sarandí, depende de perforaciones. En este verano dependieron de camiones que circularon por todos lados, llevando agua bruta para algunas usinas provisorias y llevando agua potable para inyectar en las redes. Un lugar podría ser frente a lo que es Araminta. Aprovecharíamos el tanque allí presente, muy cerca, que se ve desde la interbañaria. Y por lo tanto muchas tuberías que ya conectan con ese tanque, pero también estamos estudiándolo, tenemos mucho contacto con empresas israelíes, hemos enviado datos para ver los estudios de factibilidad, lo estamos manejando en ese nivel. Tampoco estamos renunciando, porque también pueden ser obras complementarias
a la realización de un embalse en algunos de los arroyos que atraviesan la Costa de Oro. ¿Cuándo van a estar estos anuncios entonces? No está dependiendo totalmente de nosotros. Hemos enviado datos a empresas israelíes, por ejemplo. También hemos hecho algún contacto informal con empresas americanas. Yo creo que a mediados de este año deberíamos tener ya un camino a seguir. ¿Sabes, Emiliano, que lo estamos encontrando yo me pareció ver un problema, que estamos hablando de todavía un río y no un océano, porque he visto que le llama la atención un poco que nosotros tenemos un rango también entre de turbidez y de salinidad. No es lo mismo que sacar agua del mar Mediterráneo, claro, o sacar agua del Océano Pacífico, tal vez, que tenemos una mayor estabilidad en los diferentes parámetros. He visto que nos han repreguntado algunas de esas cosas, así que en ese tema es un tema más técnico, pero yo un poco por mi profesión a veces me meto también, y veo que alguna de las dificultades que estamos teniendo es eso, pero bueno, ya vamos a encontrar una solución, adaptar esas soluciones internacionales a nuestra realidad. Y queda el otro frente abierto, ¿no? ¿Cómo hace OCE para facturar todo el agua que produce, ¿no? Porque recordemos, está de por medio ese dato, la mitad no se factura. De ese orden es, ¿no? Sí, no sé si, creo que sí, es ese orden. Pero lo dejamos para otro día. Me gustaría dos cositas más de iniciativa privada, que también que las vamos a estudiar. Hay una iniciativa privada que va en rumbo a solucionar eso que usted me dice. Ahí también solucionar parte de eso implica, en este caso, no una mayor facturación. Bueno, puede también implicar una mayor facturación, porque a veces el déficit es por una mala medición de lo que vendemos y no porque se pierda el agua. O sea, es una pérdida más administrativa o contable que física, pero también en un ahorro cuando se trata de pérdidas físicas. Lo que pasa es que las pérdidas físicas se traducen en una inversión, porque en general la solución final es pegarle un buen susto a una infraestructura que tiene en muchos casos más de 100 años. Así que también hay una iniciativa privada en ese sentido, que puede apelar a ese ahorro como parte del cobro. Y también tenemos alguna iniciativa privada en el otro déficit que tenemos, que es la cobertura de saneamiento en el interior del país, que también es ese número mágico del 50%. Quedan entonces esas puntas para explorar en una próxima entrevista. Bueno, si hay novedades, por supuesto que ustedes nos avisan. Permanecemos atentos y conversamos pronto en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, a la orden. Hemos estado con el presidente del directorio de OCE, Raúl Montero.